Hola amigos de la Eterna Vigilancia, bienvenidos a un episodio más, espero que se encuentren muy bien. Hoy el tema es inevitable hablar de lo que pasó en Venezuela el pasado 3 de enero. Celebrar este acontecimiento que es histórico para Venezuela y para la región y tener en claro una cosa, no se hizo la extracción del presidente de Venezuela, se hizo la extracción de un dictador, que no es lo mismo. Es alguien que está usurpando ilegítimamente el poder luego de las últimas elecciones del año 2024, en donde Edmundo González Urrutia resultara triunfador con más del casi el 67% de los votos, Maduro apenas un 30%, y sin embargo el Consejo Nacional Electoral de Venezuela dijo que Maduro había ganado con el 52%, con una diferencia de más de 1 millón de votos, una estafa colosal, un desconocimiento total, lo que hace que la detentación del poder sea totalmente ilegítima. Y este dato no es menor, ¿no? A la hora de contestar a quienes cuestionan, y se indignan, y reclaman derecho internacional, y ahora son todos eruditos en materia de derecho internacional y derechos humanos, pero bueno, veamos un poquito la historia, ¿no? Yo quiero citar acá a Ayn Rand en su ensayo Las raíces de la guerra, donde Ayn Rand hace 60 años aproximadamente cuestionaba los movimientos por la paz, ¿no? Y miren lo que decían: profesan amor y preocupación por la supervivencia de la humanidad. Siguen gritando que la carrera de armas nucleares debe detenerse, que la fuerza armada debe abolirse como medio para resolver las disputas entre naciones y que la guerra debe prohibirse en nombre de la humanidad. Sin embargo, estos movimientos por la paz, léase todo el surderío indignado hoy en día, no se oponen a las dictaduras, ¿no? Entonces, agregaba Ayn Rand, esto significa que se oponen al uso de la coerción por parte de una nación contra otra, pero no por parte de un gobierno contra su propia gente. Se oponen a los conflictos armados entre iguales, entre militares armados, entre naciones, y no se oponen a los conflictos que hay entre el poder, el Estado, el monopolio de la violencia y la población civil desarmada. Recordemos un poquito, hagamos memoria, qué fue lo que pasó para aquellos que dicen: pero los venezolanos debe respetarse el derecho al libre albedrío, a la libre autodeterminación de los pueblos. Bueno, recordemos, cuando los venezolanos salieron a las calles, quisieron protestar en su legítimo derecho, les tiraron las tanquetas encima. Y salió acá un innombrable a decir que no había que ponerse delante de las tanquetas. ¿Se acuerdan? Un poco de memoria, ¿no? Nadie se indignó, nadie dijo nada, nadie reclamó por los derechos humanos. El derecho internacional falló porque todos los canales legales, diplomáticos, ante organismos internacionales se recorrieron, y el mundo, la OEA, todos miraron para el costado. Nadie dio solución a esta dictadura atroz que tiene Venezuela. Y es muy importante este detalle cuando dicen: bueno, está bien, celebramos que se depuso a un dictador, no está bien la forma, ¿no? Y se vuelve a reivindicar el derecho del pueblo venezolano a resolver sus problemas. Bueno, con ese criterio entonces que no se podía intervenir cuando Hitler tomó el poder en Alemania. Había que dejar que los alemanes resolvieran el problema, ¿no? Claramente es un error ese argumento, y es muy relevante esto. Primero, la herramienta que tenía el pueblo venezolano, el voto, fue totalmente avasallado, desconocido, lesionado el derecho del soberano a darse sus formas de gobierno. Los carriles internacionales que se recorrieron respecto a ello, no pasó nada. Ante las muertes, las torturas, las desapariciones, los presos políticos, las censuras, la clausura de los medios de prensa, tampoco pasó nada. El mundo miró para el costado, ¿no? Bueno, la solución que quedaba era esta. Y acá permítanme recordar a Juan de Mariana, aquel escolástico español que hacia fines de 1599 escribió una de sus obras, el tiranicidio, ¿no? Es decir, el derecho al pueblo que tiene cuando el soberano deviene en tirano a deponer de él, incluso a matarlo. Eso es lo que decía Juan de Mariana.
En este caso veamos qué es lo que los datos, las cifras que arroja la dictadura venezolana, este periodo chavista y de Maduro que tiene más de 25 años, ¿no? Los números realmente son escalofriantes. Tenemos 36.800 víctimas de tortura, 18.305 presos políticos, 8 millones de venezolanos esparcidos por el mundo que exiliaron. Me hace acordar a lo que decía Simón Bolívar en la carta que le escribió en 1830 a su lugarteniente, Juan José Flores. Le decía: la única cosa que se puede hacer en América es emigrar. Terrible, ¿no? Bueno, 8 millones de venezolanos emigraron huyendo de la violencia, del hambre, de la miseria, del socialismo, que eso es lo que deja cada vez que pasa por algún país. Deja miseria, deja pobreza, deja violencia, deja igualdad, eso sí, en la pobreza. Todos igualitos, todos igualmente pobres. 90% de pobres en Venezuela. El salario mínimo, esto hago una nota a pie de página, instrumento que no debería existir, pero el salario mínimo en Venezuela es de $3 mensuales, 120 pesos uruguayos. Eso es lo que dejó el socialismo del siglo XXI en Venezuela. 400 medios de prensa clausurados, proscriptos, y 10.000 ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Y entonces dicen, bueno, lo que pasa es que Estados Unidos viene por el petróleo, ¿no? Y pregunto, ¿nadie se indignó de la presencia de Irán, de China, de Rusia en Venezuela? ¿Que acaso esos 3 países que estaban buscando, hurgando la receta de la arepa? No, bueno, esto es lo mismo, ¿no? Lamentablemente el nivel de fanatismo con que se analiza esto es terrible. Entonces, bienvenida la medida, bienvenida la salida de Maduro, pero cuidado, esto no es en modo alguno la solución a los problemas de Venezuela. Hay toda una burocracia enquistada que responde a una mafia organizada, narcoterrorista, como era el gobierno venezolano, que todavía, obviamente, deponer de ello cuesta muchísimo trabajo. Pensar que con esto se arreglan los problemas de Venezuela es creer en los Reyes Magos, lamentablemente. Queda muchísimo todavía, pero sí comienzo tienen las cosas y es una muy buena señal. Venezuela se pasó por alto, el gobierno, la narcodictadura venezolana se pasó por alto la OEA, los organismos internacionales, al desconocer las elecciones y desconocer el mandato soberano, el mandato popular. Entonces, no puede invocar aquellos derechos que han desconocido sistemáticamente. Ante las dictaduras sanguinarias, las tiranías como son las que tenemos en Venezuela, no juega, no aplica el principio de la no intervención. De manera que, queridos amigos, salud al bravo pueblo venezolano. Ojalá que esto sea el comienzo del fin de esta narcodictadura venezolana y que sea el comienzo del fin, enterrarlo de una vez y para siempre, del socialismo del siglo XXI, que lo único que ha traído es pobreza, miseria, violencia, eso sí, y gobernantes muy ricos. 11 toneladas de oro tenía Maduro en Suiza. Según la revista Forbes, al momento de morir, Fidel Castro era una de las 10 personas más ricas del mundo. Gobernantes millonarios y el pueblo se muere de hambre. Eso es lo que es el socialismo. Queridos amigos, en el final se vienen las épocas de las vacaciones, aquellos que tengan pensado ir para la playa, qué mejor ocasión esta que para leer el libro El significado de la caridad, con el prólogo del profesor Alberto Venegas Lynch, y la segunda edición de El salario mínimo empobrece, en un formato, como dijimos en el programa pasado, mucho más amigable, con letra más grande, lo cual hace más ágil la lectura para estos días que se vienen. Los pueden adquirir contactándonos a través de nuestras redes, ya sea Instagram, Facebook o Twitter. Queridos amigos, en el final, como siempre decimos, es posible un futuro mejor. Ese futuro existe solo si es liberal. Que viva la libertad. Un gran abrazo para cada uno.